Entonces, en este caso tenemos un cilindro émbolo y vamos a comprimir de 90 kilopascales y 22 grados hasta 900 kilopascales en un proceso reversible y adiabático, y vamos a determinar la temperatura final y el trabajo de entrada suponiendo CP y CB constantes y CP y CB variables. Entonces vamos a usar los dos casos. ¿Ok? Entonces, tenemos un cilindro émbolo, vamos a hacer el croquis, el estado 1. Tenemos el émbolo, tenemos aire a una presión 1 de 90 kilopascales y una temperatura 1 de 22 grados centígrados. Y lo vamos a comprimir. Fíjense que en este caso el proceso no es a presión constante porque es un proceso adiabático. Al ser adiabático y no haber esa posibilidad de perder calor al comprimirlo, entonces ya no es un proceso de presión constante. ¿Verdad? Entonces, en el comprimir quiere decir reducirle el volumen, ¿verdad? Entonces tenemos una presión 2 de 900 kilopascales. La temperatura 2 no la conocemos, ¿verdad? Y tenemos que haber hecho un trabajo para poder llegar hasta los 900 kilopascales. El detalle de este problema está en que nos dicen que es reversible y adiabático. Entonces, el proceso reversible y adiabático es isentrópico. Entonces, no tenemos un caso en el que tenemos un caso adiabático y un caso isentrópico, sino que al decirnos que es reversible y adiabático, entonces el proceso es isentrópico. ¿Ok? Es un proceso ideal. ¿Ok? Es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado, entonces al poner esa primera ley, tenemos QE menos QS más WE menos WS más cambios de energía de la masa van a ser cero porque es cerrado, no hay masa entrando ni saliendo a nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? A la derecha, U2 menos U1 más cambios de energía cinética más cambios de energía potencial. ¿Okay? Y los vamos a considerar cero porque el sistema está quieto. ¿Okay? Adiabático porque es un dato que nos dijeron. Y no tenemos trabajo de salida, solo tenemos un trabajo de entrada. Y nos da que el trabajo de entrada es U2 menos 1. Entonces tenemos que calcular esa temperatura 2 y este W. ¿Okay? Entonces vamos a poner esto como 1 y también podemos ponerle trabajo de entrada M por U2 menos 1. ¿Okay? La masa es constante porque es un sistema cerrado. ¿Okay? Vamos a leer, a ver los estados, ¿verdad? Estado de entrada. Dice
que es aire, a 22 grados centígrados, le sumamos 273 y nos da 295 Kelvin, perdón, 295 Kelvin. Entonces vamos a usar la tabla. Ok, vamos a hacerlo primero suponiendo CP y CB constantes. Entonces, para eso vamos a tener que usar unas formulitas. Voy a enseñarles la presentación. Voy a buscarla primero. Perdón. Ya les voy a poner, les voy a compartir. Ok, el cambio de entropía para gases ideales, ¿verdad? Vamos a suponer que el aire es un gas ideal. Normalmente sí es un gas ideal siempre y no tenemos problema en que al suponer eso tengamos algo, este, algún problema. Ok, entonces para el caso isentrópico teníamos tres relaciones. Ajá, eran estas. T2 entre T1 y también para el caso isentrópico, ¿verdad? Es igual a V1 entre V2 elevado a la K menos 1. ¿Okay? Esa es una relación. La otra es, vamos a buscar, que la temperatura 2 entre la temperatura 1 es igual a P2 entre P1 elevado a la K menos 1 entre K. ¿Ok? Esa es la otra relación. Entonces, fíjense que esta nos sirve porque tenemos T1, tenemos P2 y tenemos P1. ¿Ok? Y K menos 1 entre K es un valor que depende de la temperatura. Yo, sinceramente, para esto, para este caso, voy a dar de compartir. Para este caso, fíjense que si yo supongo, si yo quiero suponer calores específicos constantes, yo tengo que suponer cuál es mi temperatura promedio. ¿Ok? ¿Cuál es mi temperatura promedio? Y no tengo datos para encontrar a cuál temperatura voy a leer yo ese valor de K. Entonces, Sengel tiene la costumbre de hacer este tipo de problemas y él como que ya sabe cuál es la temperatura, obviamente es el autor, ¿verdad? Entonces, él, asume una temperatura, no tendría que suponer. Tengo una temperatura 2 de tal, entonces mi temperatura promedio es tal y leer el valor de K y calcular esa temperatura 2. Y si se parece a la que yo supuse, entonces estuvo bien mi suposición de cuál era la temperatura promedio. Y si no, tengo que volver a iterar, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer primero el caso de CP y CB variable para nosotros tener una idea de cuál es la temperatura final y después nos vamos a devolver a hacerlo a temperatura, hacerlo a CP constante. Ok, vamos a hacer el caso, vamos a ponerle este 1, 1, 2, este 3 y este 4. Ok, vamos a suponer primero calores específicos variables.
para tener una idea de T final, ¿ok? Y no tener que iterar. Entonces, si suponemos calores específicos variables, el estado a la entrada va a ser en la tabla A17. Vamos a 295 Kelvin, que ya calculamos. Vamos a buscar esa tabla. Estamos en la tabla A17. Vamos a buscar. Dice la A17. Y a 295 vamos a leer U. ¿La ven? 210,49. Entonces, U1, 210,49 kilojoule por kilogramo. Y vamos a leer PR1, ¿ok? 1.3068. No tiene unidades, ¿ok? El estado de salida como el caso es isentrópico, caso es isentrópico, entonces tenemos presión de salida entre presión de entrada, presión, perdón, vamos a usar 1 y 2, estado, y no vamos a poner entrada y salida, me disculpen, estado inicial y final, ¿verdad? Porque esto es un sistema cerrado. Estado inicial y estado final o estado 2, ¿ok? Entonces, P2 entre P1 es PR2 entre PR1. ¿Eso por qué? Porque es un caso isentrópico. Entonces, vamos a calcular PR2 igual a PR1 por P2 entre P1. PR2 igual la PR1, 1.3068 por P2, 900, entre P1, que son 90. ¿Okay? Y los dos tienen unidades de kilopascales, se los cancelan, y entonces tenemos 15, entonces 13.068 es el PR. Entonces inspeccionamos la tabla A17 para este valor. Ok, entonces nos vamos a la tabla A17 y buscamos dónde anda ese valor de 13,06. Ok, y lo vemos que está entre 560 y 560. Ok, hay que interpolar. Vamos a poner PR 12.66 y 13.50. El que nosotros tenemos es 13,06. Vamos a interpolar U en kilojoule por kilogramo. Y nos vamos. Fíjense que U, vamos a ver en cuál columna está U. U es la cuarta columna. ¿Ok? Entonces vamos a leer U en la cuarta columna. 404
42 y 4, 11, 97. Ok, entonces tenemos la temperatura en Kelvin está entre 560 y 570. Entonces, eso es lo que sabe de antemano es Engel, que hace que resuelva esta primera parte más rápido. Ok, voy a dejar de compartir. Y aquí tengo anotados los valores, ¿no? Y vamos a ver cuál es el valor de U y cuál es el valor de T. Entonces, interpolamos. Vamos a ver qué nos da. 12, 66, 1306, 8. Vamos al 8. 6, 8. 66, un 0. Y vamos a ponerle 13.50. Y vamos a interpolar primero 804, 42 y 411, 97. Este me da 40809 y aquí 560 y 570. Voy a ponerle, démosle entero, aunque voy a ponerle un decimalito, 0.0, 0 y 569. Un poquito más, ok, entonces nos da 569. Más decimales que le puse, me dio exacto. Ok, entonces de aquí que tenemos temperatura de salida, 569 Kelvin. Vamos a poner entre paréntesis, le quitamos 273 para ponerle en centígrados. Ok, 569 menos 273 son 296 grados centígrados. Okay. Y tenemos U2, este es C2, este sería U2, 408.09 kilojoule por kilogramo. Okay. Entonces, ya tenemos los valores de U y de T2 para el caso variable. Entonces, eso nos da una idea de que la temperatura anda por 570. Bueno, entonces fíjense que aquí podríamos asumir, esto es para el caso, bueno, no hemos calculado el W, vamos a calcular el W, ¿ok? Para calcular el W ocupamos la masa. Entonces, si el aire es gas ideal, P por D es igual, tiene RT, y entonces esto era M, esto es RU, R, ¿eh? Me da la impresión de, vamos a conseguir N, porque MRT, eso me deja dar, aquí tenemos el R, ok, y no podemos calcular la masa, no creo que vamos a tener que hacerlo por
en kilojoule por kilogramo. ¿Ok? Vamos a dejarlo. El W, ¿no? Porque no, vean que no tenemos datos para volumen, entonces no podemos calcular calcular esta masa. Entonces, como no tenemos el dato de volumen, vamos a calcularlo como W sub E en kilojoule por kilogramo. O sea que vamos a pasar a dividir esto acá y vamos a tener W sub E. Vamos a calcular W sub E, ¿ok? En minúsculo, en kilojoule por kilogramo. Bueno, tenemos datos. Si nos hubieran dado algún dato de algún volumen, sí podríamos hacerlo, ¿ok? Entonces, calculamos ese W sub E como esa diferencia entre U2 menos U1, que sería 408.09, a menos que haya leído algo mal y que haya algún dato, pero creo que no viene en el dato. Menos 1, eso es bueno. El 1 es 210.49 y tenemos kilojoule por kilogramo. ¿Okay? 809 menos 210.49. 197.6 kilojoule por kilogramo. Ese es el trabajo para CP variable. Ahora vamos a hacerlo para CP constante. ¿Ok? CP constante, entonces vamos a ponerle una temperatura promedio de T1 más T2 entre 2. ¿Ok? Esto es lo que teníamos que haber empezado a suponer y entonces íbamos a tardar un poquito más. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle 296. Vamos a ponerle, son prácticamente 300. Vamos a ponerle 300. O pongámosle esa, no importa. Entonces tenemos 2. Un poquito nos dio esa diferencia. Ah, no, está bien. Disculpen, 569, no puedo sacar el promedio. Dicen que el 569 más 295 entre 2. Vamos a ver cuánto nos da. 569 más 295 entre 2, 432. ¿Okay? Entonces vamos a irnos a la tabla A2. Profe, Ajá. ahí no lo tiene que dividir entre la temperatura 2. No, que 1 más que, no, perdón, entre 2. Ah, ok. Es el promedio. Estamos sacando un medio. Acuérdense que cuando suponemos CPs constantes siempre vamos a suponer temperaturas promedio. Entonces estamos asumiendo uno que probablemente Sengel ya la tenía. A2. Tabla A2. Creo que es A2. Vamos a buscar esa tabla. Voy a compartirles pantalla. Vamos a irnos a las tablas. Ok, aquí está la A1. Vamos a buscar la A2.
que es la que tiene CPs a diferentes temperaturas. Ok, entonces ahí tenemos el aire. Y entonces, en la A2B, para el aire tenemos 400 y 450. Entonces vamos a tener que interpolar ese valor de K. Vamos a ponerle temperatura en Kelvin, 400, 432 y 450. Y vamos a tener el valor de K, que es 1.395 y 1.391. Y vamos a leer de una vez el valor de CB, que sería 0.726 y 0.736 en kilojoule por kilogramo Kelvin. Ok. Serían estos valores que estamos leyendo. A 400 y a 450, estos valores de CB y estos valores de K. Ok, hacemos la interpolación. Voy a dar de compartir. Tenemos 400, 432 y 450. 1.395 y 1.391. Entonces tenemos 1.392 y aquí tenemos 0.726. 0.726 y 0.733. Aquí tenemos 0.733. Entonces, suponiendo siete constantes, nuestra K va a ser 1.392 y nuestro CD va a ser 0.73 kilojoules por kilogramo Kelvin. Ok, entonces ahora sí, vamos a usar la fórmula 4, ¿okay? Y vamos a calcular la temperatura 2. Vamos a usar un 4. T2 va a ser igual a T1 por P2 entre P1 elevado a la K menos 1 entre K. Vamos a sustituir. La T1 eran 295. P2 es 900. P1 es 90. Y ahora es 1.392 menos 1 entre 1.392. Entonces hacemos ese cálculo. 900 entre 90, 10. Vamos a calcular primero esto. 0.392 entre 1.392. Con esto de aquí es 0.2816. Ahora 10 igual a 0.2816. Esto de acá es 1.91
5. Entonces, esa temperatura 2 va a ser este valor. $2.95 por 1.91. Entonces nos da 564.19. Nos da 564.19 y se parece un poquito a esa que hicimos ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene un caso como este que no tiene una temperatura 2? Entonces no puede uno asumir una temperatura promedio, que es un número exacto. Uno hubiera empezado diciendo, bueno, digamos que pasa de 22, esos son 300 grados, ¿verdad? Digamos que llega a 100 grados. Y entonces hace todo y cuando supone 100 grados llega aquí y no se le parece, ¿verdad? Entonces dice, no, usemos otro valor. ¿Qué valor usa uno? La temperatura que le dio. Vamos a suponer este valor y hay que ir, y eso se llama iterar. Entonces es un proceso iterativo. Por eso es que no me gustan este tipo de problemas. Sí se puede hacer, pero para que no sea tan complicado para ustedes, yo les daría una temperatura final y les diría que o un volumen o alguna otra cosa, ¿verdad? Para que ustedes tengan que buscar la temperatura final y no tener que hacer iteraciones, ¿ok? Fíjense que entre 564 y 569 son nada más 5 grados Kelvin. Entonces, T2 es aproximadamente a lo que se supuso. Y entonces eso es lo que hace el bandido de Sengel. Sengel probablemente supone una temperatura de 300, saca el promedio y resuelve muy bonito, ¿no? Pero nosotros no podemos adivinar lo que tenía en la mente, ¿ok? Entonces, si tenemos esto, entonces vean que el valor es muy parecido y vamos a buscar el trabajo que sería el U2 menos U1, ¿no? Le pondríamos CB multiplicado, CB promedio, por T2 menos T1, para usar valor promedio. Acuérdense que el cambio de energía interna se calcula con el CB, nuestro CB promedio es 0.73 kilojoule por kilogramo Kelvin. Y vamos a usar T2, 564.19 menos T1, 295. Entonces ese trabajo, fíjense que aquí sí nos va a dar el W mayúscula, porque si tenemos el W de entrada. ¿Qué sería? 56419 menos 295 por 0.73 y nos da 196.51 kilojoules. No, seguimos en kilojoule por kilogramo, perdón. Kilojoule por kilogramo. Y fíjense que al compararlo, se nos parece mucho. ¿Ven? Se nos parece mucho. Este es para con CP promedio o constantes. CP y CB constantes. ¿Ok? Eso lo que nos indica es que la diferencia no va a ser mucha entre usar calores específicos constantes o calores específicos variables si las diferencias de temperatura no son muy grandes. Y fíjense que en este caso era entre prácticamente 300 grados. Sí, porque estamos en 296 Kelvin.
sí, 280 o 260 grados. Perdón, y eso no era no era mucho delta T. Si nos poníamos a pensar que pudieran haber sido, no sé, 1000 grados o 1000 grados, ¿no? En un problema dado. Entonces, esa es la forma de usar siempre para nosotros poder usar esto. Tenemos que suponer una temperatura, encontrar el valor de K, calcular T2, y si la temperatura que supusimos no es igual, entonces la nueva T2 ahora la usamos otro valor de K hasta que el valor nos convenga, que los valores de T2 coinciden, ¿verdad? Pero no me puse a hacerlo porque es muy complicado y lo que va a hacer es distraerlos de lo que propiamente vamos a evaluar. Si hubiera que hacer algún problema así, probablemente yo les daría la temperatura final para que ustedes puedan usar CP constantes y no tener que hacer suposiciones. ¿Ok? Si no tienen